Gallardos, pintorescos y jóvenes, los pilotos de la Primera Guerra Mundial fueron temidos, festejados y ensalzados como reencarnaciones de caballeros medievales. Asesinos profesionales con el porte de señores y el valor de águilas. Aunque el nombramiento de caballeros se les solía aplicar a ellos, los grandes pilotos fueron conocidos más comúnmente como ases. El término, en un principio, significaba ser un excelente volador, una carta alta a jugar contra el enemigo, pero pronto identificó al piloto que tenía un número específico de victorias confirmadas en el aire. Quizás Francia se volcó a sus aviadores más que a otras naciones. Antes de la guerra, pilotos acróbatas como Adolphe Pégut eran ya héroes nacionales y durante la lucha ganaron aún más fama por su aportación técnica al combate aéreo. Pégut fue el primero en conseguir las 5 victorias indispensables para el codiciado título de as. Los éxitos de los ases se comunicaban a la prensa y muchos de los pilotos distinguidos pasaron a las célebres escuadrillas cigüeña. La adulación pareció animar a los ases franceses a cultivar su ya notable individualismo. Muchos desdeñaron el volar en formación y las tareas en equipo, ya que preferían enfrentarse al enemigo a su propio modo. A continuación, repasaremos el panteón de ases mejores clasificados de Francia en la Primera Guerra Mundial. Armand Panzard, 27 victorias. Panzard se unió al ejército en 1906 y fue condecorado 2 veces por su servicio en África. En 1912 se trasladó al servicio aéreo francés y servía con el Morane-Saulnier 23 al estallar la guerra. El 8 de febrero de 1915 fue capturado cuando su avión se vio obligado a aterrizar tras las líneas enemigas. Más de un año después, tras varios intentos fallidos, Panzard y un compañero de prisión lograron atravesar un muro de 3,5 metros y escapar de una prisión alemana. Ascendido a teniente y reentrenado en aeronaves desarrolladas durante su encarcelamiento, regresó al servicio de combate. Se cree que Panzard fue el primer piloto de la primera línea en volar el Spad 7 en combate. Fue condecorado como Officier de la Légion d'honneur con la Médaille Militaire, la Croix de Guerre y la Military Cross de Gran Bretaña. Léon Bourgeat, 28 victorias. Al estallar la guerra, Bourgeat se encontraba en Suiza formándose para el sacerdocio. Tras servir en el 23º Regimiento de Artillería durante la Batalla del Marne, se trasladó a la 125ª Brigada de Bombardero en 1915. En 1917 solicitó su traslado a la aviación y recibió su diploma de piloto militar el 17 de junio. Tras completar su formación en Pau, fue destinado a la escuadrilla número 152 y se convirtió en el as con mayor puntuación en servir en esta unidad. Al final de la guerra, se le atribuyó el derribo de 27 globos y un avión enemigo. En 1924, Bourgeat falleció mientras servía como misionero en Nueva Guinea Británica. Fue condecorado como Officier de la Légion d'honneur y la Croix de Guerre. Michel Coiffard, 34 victorias. Oficial de feroz energía y valentía incomparable. En Marruecos ya había llamado la atención por su audacia. Durante la guerra, sirvió sucesivamente en la artillería, la infantería y la aviación, despertando asombro y admiración general por su desprecio por la muerte y su admirable espíritu de sacrificio. En la aviación de persecución, su afán de conquista le permitió realizar una serie de hazañas con regularidad y rapidez sin igual. Consiguió 34 victorias oficiales, 27 de las cuales se obtuvieron en 3 meses. Murió en octubre de 1918. Fue condecorado como Officier de la Légion d'honneur con la Médaille Militaire y la Military Cross de Gran Bretaña. Maurice Wayou, 35 victorias. Capitán de la selección de rugby de Francia, Wayou sirvió en la infantería antes de la guerra. En 1915, mientras servía como conductor en el cuerpo de servicio del ejército, solicitó su traslado al servicio aéreo francés.
Tras obtener su diploma de piloto el 28 de noviembre de 1915, sirvió como instructor en la comuna de Buc antes de ser destinado a la escuadrilla Spa 77 en septiembre de 1916. Antes de morir en combate, Wayou derribó 21 globos y 14 aviones enemigos. Fue condecorado como Officier de la Légion d'honneur con la Médaille Militaire y la Croix de Guerre. Georges Madon, 41 victorias. Tras aprender a volar en 1911, Madon se incorporó al ejército al año siguiente y obtuvo su diploma militar en enero de 1913. Por lo tanto, el cabo Madon era uno de los aviadores militares franceses más experimentados al comienzo de la guerra. El entonces sargento Madon solicitó el traslado al servicio de caza y en septiembre de 1916 se unió a la escuadrilla 38. Consiguió su primera victoria ese mes y a finales de año ya contaba con 4 y fue ascendido a ayudante. Madon fue herido en combate el 2 de julio con 12 victorias en su haber y ascendió a subteniente en agosto de 1917. A finales de 1917, su racha de victorias ascendía a 19 y continuó consiguiendo victorias de forma constante. Dejó la escuadrilla 38 en marzo de 1918, cuando su puntuación era de 25. A continuación, asumió el mando del escuadrón, que se reequipó con aviones Spad. El mejor mes de Madon fue junio de 1918, cuando logró 8 derribos. Su 41º y último éxito llegó el 3 de septiembre, con un ascenso temporal a capitán el 11 de noviembre. 6 años después, Madon murió en Túnez a la edad de 32 años mientras volaba en un homenaje a Roland Garros. Fue condecorado con la Légion d'honneur, con la Médaille Militaire y la Croix de Guerre. Charles Nongizer, 45 victorias. Piloto de persecución incomparable, con conocimientos excepcionales y una valentía magnífica, reflejo del poder y la voluntad inquebrantable de sus antepasados. Primero en la caballería, donde en sus primeros combates obtuvo la Médaille Militaire. Luego en un grupo de bombardeo, donde por su destreza diaria fue condecorado con la Legión de Honor. Y finalmente, con una escuadrilla de caza durante 30 meses donde sus hazañas fueron prodigiosas, presentándose siempre como un magnífico ejemplo de tenacidad y audacia. Ausente del frente varias veces por accidentes y heridas, a pesar de sus terribles lesiones, incluyendo 2 fracturas de mandíbula y una rodilla dislocada, Charles Nongizer logró 10 victorias en la batalla de Verdún. La muerte de Nongizer sigue siendo un misterio. El 8 de mayo de 1927, él y François Colly partieron del aeródromo de Le Bourget, cerca de París, en un histórico vuelo sin escalas a Nueva York en un biplano llamado l'Oiseau Blanc. Nunca más se les volvió a ver. Fue condecorado como Officier de la Légion d'honneur con la Médaille Militaire, la Croix de Guerre de Francia y de Bélgica, la Cruz del Servicio Distinguido de los Estados Unidos y la Military Cross de Gran Bretaña. Georges Guynemer, 54 victorias. Guynemer fue el más querido de Francia. Ingresó en el servicio aéreo francés en noviembre de 1914 y sirvió como mecánico antes de recibir su brevet de piloto en abril de 1915. A pesar de su frágil apariencia física, participó en más de 600 combates aéreos y fue derribado 7 veces sobreviviendo. Excelente tirador y piloto altamente calificado, fue aclamado como el as de ases francés. Guynemer recibía cartas de mujeres proponiéndole matrimonio, peticiones de autógrafos de niños y a menudo era seguido por las calles. Fue uno de los primeros pilotos en recibir un Spad 7 y llamó a su avión el Viejo Charles. El 25 de mayo de 1917, enfrentó y derribó 4 aviones enemigos con el Viejo Charles en un solo día. Buscando maneras de mejorar el rendimiento de su avión, Guynemer armó un Spad 7 con un cañón monotiro de 37 milímetros que disparaba a través de un eje de hélice ahuecado. Llamó a esta aeronave poco práctica su máquina mágica.
A pesar de los humos que llenaban la cabina y el retroceso del cañón, durante el verano de 1917 derribó al menos 2 aviones enemigos con su Machine Magique. El 11 de septiembre de 1917, Guynemer fue visto por última vez atacando una Biotique biplaza cerca del Poelcapelle, al noroeste de Ypres. Casi una semana después, un periódico londinense anunció públicamente su desaparición en combate. Poco después, un periódico alemán informó que Guynemer había sido derribado por Kurt Wiesemann del Jasta 3. Durante muchos meses, la población francesa se negó a creer que estuviera muerto. El cuerpo de Guynemer nunca fue encontrado. Fue condecorado como Officier de la Légion d'honneur, con la Médaille Militaire, la Croix de Guerre, la Orden del Servicio Distinguido de Gran Bretaña y la Orden de Leopoldo II de Bélgica. René Fonck, 75 victorias. Fonck fue el as con mayor puntuación para Francia y los aliados. De niño, criado en las faldas de los Vosgos, le fascinaban las historias de hombres y sus máquinas voladoras. Sin embargo, al ser reclutado en agosto de 1914, se negó a servir en el servicio aéreo francés, prefiriendo ir a las trincheras. A principios de 1915, cambió de opinión y comenzó su entrenamiento de vuelo en un Penguin en Saint-Cyr. Demostrando un talento innato para el vuelo, pronto sirvió en la escuadrille C-47, pilotando un Caudron desarmado en misiones de reconocimiento sobre las líneas aéreas enemigas. En abril de 1917, tras más de 500 horas de vuelo, Fonck fue asignado a la unidad SPA-103. Pilotando el SPAT-7, se forjó una reputación por estudiar las tácticas de sus oponentes y ahorrar munición durante el combate aéreo. En 2 ocasiones derribó 6 aviones enemigos en un solo día. A medida que su fama crecía, también lo hacía su ego, y Fonck nunca alcanzó la admiración y popularidad de Georges Guynemer. Incluso el as francés Claude Hurleguen, uno de los pocos amigos de Fonck, creía que presumía demasiado y con demasiada frecuencia. Pero nadie podía negar que Fonck era un excelente piloto y un tirador excepcional. Consiguió ser un famoso piloto de exhibición de la posguerra y falleció en su casa a causa de un derrame cerebral a los 59 años. Fue condecorado como Officier de la Légion d'honneur con la Médaille Militaire, la Croix de Guerre de Francia y de Bélgica, la Military Cross y la Military Medal de Gran Bretaña. La vida y las hazañas de estos pilotos encarnan el espíritu de una generación lanzada a los cielos en medio de la Gran Guerra, cuando el coraje y la destreza se convertían en leyenda sobre las alas de sus aeronaves. Más allá de los números y condecoraciones, todos representan el anhelo de superación y el sacrificio de quienes, con sus proezas y su humanidad, forjaron la historia de la aviación militar francesa. Su legado, marcado por la admiración de multitudes y la huella imborrable en la memoria colectiva, recuerda que la gloria y el heroísmo también se acompañan de la fragilidad de la condición humana.